Bueno, estamos aquí perdidos entre el monte y vamos rumbo a una cueva donde nos van a jalar las patas los chaneques. Creo que la única que tiene miedo es la maestra. Ay, sí es cierto, se ve muy bonito aquí todo. Mira, estas están re bellas. Nada más que los tapo con mi sombra, pero se ven bien bonitos. Esta es la cebollita. Ajá, ese es el no. Ajá. ¿Así se llama? Sí, cebollita. Yo sembré una cebolla en mi casa y daba unas flores tan hermosas. Luego les voy a traer una de esas. Órale, ¿así se llama cebollín? Ajá. ¿Y se la comen con bisteces o qué? No, pero son así de chiquitas cebollas. ¿Da cebolla? Ajá. Sí, ¿Chiquititas? de chiquitas, sí. Órale, pero ¿entonces se come la cebolla o la flor? La cebolla. Órale, qué padre. ¿Y cómo le dicen en agua? ¿Así cebolla? Cebolla. Órale. Vamos para allá, ¿por dónde bajamos? Por allá. Allá. A lo mejor se fueron en el tanque. No, pues vamos a la cueva. Yo digo que es hacia del otro lado. ¿Alguien se fue? Hacia allá, ¿no? Sí. Por casa de Nayeli. Nada más hay que ver esto. Ay, de veras, yo no sé qué es por ahí. Ahora vas a ver, Yasmin. Pero ahorita que vengan a traernos las moras. El agua. Miren qué bonita está. Maestra, mira, este es un pedacito. ¿Esas con qué? Ay, este es otro, maestra. ¿Más moras? Sí, pero ¿cómo te digo? Tiene su, como su... Está súper bonito. Muy, muy bonito. A ver, nos dicen que estas bellas moras están rodeadas de este que tiene espinas que da tejocotes. Pero aquí le llamamos chocotewi. Chocotehuit. Las rojas dices que no, que hasta que estén moradas. Ah, de aquel lado ya vi unas, ahorita las bajo. Sí, ahorita les decimos que vengan por favor. Yo aquí perdida entre las zarzamoras. Bueno, al menos si nos perdemos vamos a estar comiendo zarzamoras. De hambre no nos vamos a morir. Y la mora se ríe de nosotros porque no la alcanzamos. ¿Huixcapole? Ya, oye la Huixcapole. Está riendo la Huixcapole. Yo juraría que son otra raza de fresas porque tienen muy saliditas las estas como bolitas. Y las fresas de Mendoza no tienen esas cositas salidas. Esas florecitas son amarillitas y... A ver, ¿esa es la flor de la fresa? Esa. Órale. Está bonita. Ya retomamos el buen camino. Ya vamos ahora sí para la cueva. Nos habíamos desviado un poco. Allá va el camino. Oigan, hay que tomarnos una foto aquí. Wow. Y la cueva está por allá abajo. Ya he ido, pero... Ay, qué flojera. Esta es la historia de una maestra que fue convencida por los niños de que iban a ir a la bonita cueva. Pero quítale su césped. ¿Cómo se llama este? Pishuiste ¿Es de Huixcapole? ¿Es su hoja? Eso parece. ¿Se lo comen? A ver, pero enséñeme cómo, por qué. Le quitamos su cascarita. Así. Ah, lo pelan como si fuera kiwi. ¿Ustedes creen que me quieran alimentar? ¿O será que alguien quiere deshacerse de mí? Miren, vuelta a 360 grados. ¡Saluden! No quieren que se vea en el video quién me envenenó. ¿Y este con qué lo comen? Pues nada más así. Vamos así. Sí,
Pues ya que puedes salir así nada más al monte y estar come y come de todo. Ya adelante se oyen los gritos de terror. No, yo no voy a entrar. ¡Au! Maestra, ya se entraron. ¿Y qué es eso de Yucalaque? Ya entraron. ¿Ya entraron Yucalaque? Yocalaque. ¿Y ya salieron? Yoquisca. Yoquisque. Hay una vez que vine, había muchos cráneos como de burro. Ay, miren qué bonitos que hay, muchos bebés, ocotl. Aquí estaba lleno de ocotl y luego lo hicieron madera, como aquellos que están allá. Pero qué bueno que ya hay más ocotl acá. Bebés, pero ya hay. Pero los sembran porque les pagan. Pero está bien, porque si no, imagínense. Ahí está la cueva. Espérame. Es para hacer el venado. Ah, ese es el que ocupan para hacer el venado. ¿Cómo se llama? Are, ¿ya me quito que no? Pero cuando se seca ya, Ajá, es flexible, ¿no? No, quién sabe cómo se le llama. Ahorita voy a pegar la foto del venado en este video. Ya estamos en la... San Nicolás. Ah, órale. San Nicolás. San Nicolás. Ya estamos en la entrada de la Cueva. cueva. Mira, maestra. Esta me la voy ¿Ok? a... La salsa mora. Más hasta ahora. ¡Ay, voy! ¿Cómo se llama esta cueva? ¿Cómo se llama esta cueva? Cuenta la leyenda que los niños prometieron traer a la maestra para sacrificarla en la cueva. Eran unos niños muy malos. ¿Esto quemado por qué está aquí tú? Porque... Maestra, venga. ¿Cómo se llama la cueva? Algo así. Y no se viene por ahí. No, ¿por dónde? Pues ven por mí. Mira, como que me caigo y me pico la cola en él. Ah, ya está por allá. Ah, nos va a salir un chaneque aquí entre los... Ah, no, es Jael. Ah. Bueno, aquí se oye el río porque aquí pasa. Tengo una pregunta. ¿El agua sale de la cueva o entra a la cueva? Entra en la cueva. Ay, qué extraño. ¿Y luego a dónde sale? Sale como en las montañas. Pero no sale más para allá. No, Es como un hoyo. Ajá. Como en las montañas, como... Entonces el agua corre hacia acá. Cuando llueve, ahí se... ¿Cómo se dice? Es que nosotros le llamamos Tecnochicowa. ¿Cómo? Echinocos. Tecnochicowa, como es así se... Maestra, mira cómo viene. ¡Ay, hay pescaditos! ¿Qué? Sí, porque mire, ¿por qué tiraron esa pala? No sé. Es porque los estuvieron agarrando. Ajá, no, pero hay que dejarlos. ¿Y aquí no hay axolots? Ah, sí es cierto. Viene hacia acá. Está cayendo acá. Casi no se aprecia, pero este es el riachuelito. Bájate también. Es el mismo que veíamos más para allá, ¿no? ¡Desde cangrejo! Pero esos huesos los trae la gente. No, de hecho aquí viene el ciudad que vaya. ¿Sí? ¿Por qué los tiran acá? ¿Cuando se mueren?
¿A dónde hay huesos? Luego aquí hay, pero yo he visto que los vienen a tirar. ¿Sabes? Yo cuando he visto en temporada de lluvias todo esto se llena de agua. ¿Qué hay murciélagos ahí? ¿Sí se salió? Pues ya de ser, pero no más come frutita, no creo que chupen gente. Ya estamos adentro de la cueva. Ahorita como es temporada de calor, está seca, hasta plantitas tiene. Yo vine una vez que llovió mucho, esto ya estaba lleno de agua. La primera vez que vine estaba tan lleno de agua que no se veía adentro cómo era. O sea, lo más que se veía eran a lo mejor estas piedras y aquí ya estaba lleno de agua. Creo que aquí era lo más. Estamos súper adentro de la cueva. Nunca había entrado tanto y no sé por qué se vació tanto de agua. Es que yo hace muchos años que vine, sí vine cuando estaba llena y vacía, pero no se vaciaba tanto. Ajá, sí, porque ya tengo aquí como 11. Mira, aquí está una huesa, maestra. Sí, los avienta la gente. Maestra, mira aquí el agua. Sí, pues sigue cayendo el... ¿Ya? ¿Cómo se dice cueva en náhuatl? Algo así. Estoy un poco aterrorizada. ¡No me dejen! ¡Ah! Wow. He para adentro. Y ahí da la vuelta más. Terror. ¿Cómo se llama este barrio? Porque Colonia Vicente Guerrero, por el barrio ¿cómo? ¿El barrio cómo se llama? ¿Ah? Ostotempan. Ostotempan. Adiós, Ostotempan.